En el siguiente video se presentará la línea del tiempo con la temática literatura medieval, por el equipo número 6, integrado por Ferreyes Nieto Óscar Alexis, Hernández Galicia Paulina Ailín, Pérez Torres Leobardo y su servidora Escobar Ramírez Carla Sherlin, para la asignatura de literatura. La literatura medieval consta desde el año 476 hasta el año 1500 aproximadamente después de Cristo. Se llama Edad Media a la época histórica, comprendida en los siglos V y XV. Con relación a la literatura española, en el año 476, la época medieval se extiende desde las primeras manifestaciones literarias de fecha imprecisa hasta el comienzo del reinado de los reyes católicos. En el año 711, la literatura del medievo estaba fuertemente influenciada por la cultura árabe, la cual proporcionó a España una gran riqueza de costumbres y tradiciones que se mezclaron con la autóctona, influyendo en las distintas artes, literatura, arquitectura, pintura, entre otras. En el año 1715 el término se aplica a obras literarias de poesía, teatro, romance, prosa épica e historias escritas en lengua vernácula. Se entiende por lenguas vernáculas todas aquellas derivadas del latín, que no lo eran y que recibieron ese sobrenombre por parte de los romanos. Estas variantes de la lengua principal se fueron contaminando con las anteriores a la ocupación romana, para seguir evolucionando y convertirse en una lengua distinta en cada zona de España. En el año 871 se popularizó en Gran Bretaña la lengua vernácula gracias a Alfredo el Grande. En el año 1940, Berceo fue el más importante representante del Mester de Clerecia. Limpió el idioma castellano en su variedad dialectal, para lo cual cambió numerosos vocabularios desde el latín y recurrió a fórmulas de la literatura oral tradicionales y del Mester de juglaria. En el año 1200 fue publicado El Cantar del Mío Cid. Es un cantar de gesta anónimo que relata hazañas de la vida del caballero castellano Rodrigo Díaz, el Campeador. Se trata de la primera obra narrativa extensa de la literatura española en una lengua de romance. En el año 1201 aparece en el siglo XII y es la primera escuela literaria de carácter culto. Dichos autores que participaban ahí adaptaron libros escritos en latín, de temas religiosos o profano, conocido a la lengua de romance y en una forma de composición poética llamada cuaderna vía. En el año 1221, el príncipe Alfonso impulsaba la prosa en castellano. Desde su juventud, antes de 1252, cuando fue coronado rey, el príncipe Alfonso, además de escribir cartillas de escarnio y muy probablemente algunos himnos, tenía una sed de saber y de poner en práctica lo aprendido. En el año 1241 ocurrió la conquista del reino Murcia. Así que la población musulmana se trasladó a los suburbios mientras Castilla desplazaba a nuevos pobladores cristianos para poblar su región. Esto implicaría un cambio en el lenguaje y en la escritura. En el año 1243, el emir de la taifa de Murcia firmó las capitulaciones de Alcaraz. Y así, en el año 1252, bajo el reinado de Alfonso X, la Escuela de Traductores de Toledo se constituyó en una verdadera revolución cultural.
y como recordaremos, Alfonso X fue quien hizo oficial el castellano, quien lo estandarizó. Y así en la escuela optó por dar a conocer todos sus conocimientos. Ya para el año 1264 fallece Gonzalo de Berceo, que fue el más importante representante del Mester de Clerecia. Nació en el año 1196 y murió en el año 1264. En el año 1270 se publicó en Brasilia la primera edición impresa. 10 años más tarde, La leyenda dorada. Es una compilación de relatos hagiográficos reunida por el dominico Santiago o Jacob de la Voragine, arzobispo de Genoveva a mediados del siglo XIII. En el año 1278 derrotan a una flota castellana y obligan a Alfonso X a pactar una tregua. En el año 1282, el nacimiento de don Juan Manuel fue un político y escritor en lengua castellana. Fue uno de los principales representadores de la prosa medieval de ficción, sobre todo gracias a su obra El Conde Lucanor. En el año En el año 1284 fue el nacimiento de Juan Ruiz, conocido como el Arciprés de Hita. Fue el creador de una obra miscelánea predominante narrativa en verso que compone una de las obras literarias más importantes de la literatura medieval española. Para el año 1330 fue publicado el libro del Buen Amor, que fue el libro de Arciprés de Hita. Arciprés de Hita nació en 1283 y murió en 1350. En el año 1335, El Conde Lucanor fue publicado. Es una obra narrativa de la literatura castellana medieval. Su autor es don Juan Manuel. Nació en 1282 y murió en 1348. En el año 1345 se escribe el libro de las Tres Razones, anteriormente conocido como Libro de las Armas. Es una obra de la prosa medieval española, escrita por don Juan Manuel, sobrino del rey Alfonso X el Sabio. En el año 1348 fallece el escritor don Juan Manuel. Fue miembro de la Casa Real y escritor en lengua castellana. Fue uno de los principales representantes de la prosa medieval de ficción. Nació en 1283 y murió en 1348. En el año 1349, Juan Ruiz escribe el libro del Buen Amor. Y en el año 1351 fallece Juan Ruiz Arciprés de Hita. En el año 1369 se instaura en Castilla la dinastía Trastámara. Y así, en el siglo XV aparecen los tropos, que son el cambio de dirección de una expresión que se desvía de su contenido original para adoptar otro contenido. En el año 1456 fallece el escritor Juan de Mena, que fue un poeta español. Nació en 1411 y murió en 1456. En el año 1458 fallece el Marqués de Santilla, personaje clave en la sociedad y la literatura castellana durante el reinado de Juan II de Castilla. Provenía de una familia noble inclinada desde siempre a las letras. Su abuelo, Pedro González de Mendoza, y su padre, el almirante de Castilla, Diego Hurtado de Mendoza, fueron también poetas.
En el año 1474, Victoria Isabel está en la Guerra Civil. Este es un evento importante en la lengua y en la escritura de la literatura medieval. En el año 1479 fallece Jorge Manrique, quien fue un poeta castellano del Prerrenacimiento y un hombre de armas, miembro de la Casa de Manrique de Lara, una de las familias más antiguas de la nobleza castellana y sobrino del también poeta Gómez Manrique. En el año 1492 ocurrió el descubrimiento de América. América fue descrito en múltiples novelas como un paraíso natural, donde eventos mágicos tenían lugar. La redacción de estas obras tuvo lugar inicialmente para relatar los hallazgos encontrados y representarlos a los reyes católicos. En el mismo año, Diego San Pedro escribe Cárcel e Amor. Para finalizar, fue la conquista de Granada por los reyes católicos. Así en 1499 aproximadamente 1500 fue la finalización de la literatura medieval para dar paso a una nueva literatura. Y también en 1499 el escritor Fernando Rojas escribe La Celestina. Fernando de Rojas fue un español, aunque en algunas ocasiones se le ha calificado de dramaturgo por la naturaleza dialogada de la única obra que se le ha atribuido, La Celestina. Porque en la literatura medieval muchas obras estaban en anonimato y las obras se conocían más como la copia de la copia o lo que se había escuchado. Fernando de Rojas nació en 1541. Falleció en 1541.